Hablar de esos temas tan importantes de esta jornada, especialmente de la Marcha del Silencio, donde ya están todos nuestros reporteros listos desde los diferentes puntos a donde la ciudadanía va a llegar para hacer un llamado a la solidaridad, un llamado a que le bajemos a esas tensiones, un llamado a propósito de ese atentado que cumple ya 8 días contra la vida del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien lamentablemente hoy sigue luchando por su vida allí en la Fundación Santa Fe, al norte de la ciudad. Son 23 ciudades en las que todos los colombianos, la sociedad civil en general, también actores políticos de distintas corrientes salen a marchar para pedir lo mismo a una sola voz. Pero yo me conecto rápidamente con mi compañero Pablo Arango, quien se encuentra en uno de los puntos de concentración acá en la capital colombiana, donde llegan miles de ciudadanos a esta hora para desplazarse y también hacer este llamado. Pablo, buenos días. Hola Aliana, ¿qué tal? Muy buenos días, son las 9 de la mañana, 6 minutos, efectivamente cubrimiento especial aquí en Noticias Caracol en Vivo. Durante toda la mañana los estaremos acompañando con el desarrollo de esta importante noticia que tiene que ver con esta marcha convocada para rechazar la violencia en el país. Nosotros nos encontramos en el Parque Nacional, un punto muy importante porque desde aquí, desde el Parque Nacional hacia la Plaza de Bolívar, el centro de la capital del país, estará desarrollándose esta marcha aquí en la capital de la República. Como lo decía Daliana, son más de 23 ciudades que se unen a esta marcha denominada Marcha del Silencio. Sin embargo, del Parque Nacional justamente es el lugar donde se están reuniendo en este momento las personas que hacen parte de esta manifestación. Vamos a mostrarles parte del panorama que a esta hora se vive aquí en el Parque Nacional. Estamos ubicados en el nororiente de la capital del país. Las personas llegan con bombas blancas, con camisetas blancas, con banderas de Colombia a participar de esta manifestación. Insisto, hoy la manifestación en Bogotá va a ir desde el Parque Nacional hacia el centro de Bogotá, que es la Plaza de Bolívar. Son las 9 de la mañana, 7 minutos, y vamos a tratar de empezar a hablar con algunas personas que llegan aquí a la marcha para poder conocer sus intenciones y sobre todo por qué vienen hoy a la marcha. Vamos a ubicarnos por este lado. ¿Cuál es su nombre, por favor? Jimmy Mosquera. Don Jimmy, bienvenido a Noticias Caracol en Vivo. ¿Y por qué participa hoy de esta marcha? Bueno, vamos en el primero por el tema de la paz y lo segundo por solidarizarnos con Miguel Uribe. El tema de ese atentado que le hicieron no tiene presentación y vamos a marchar todos por la paz de Colombia. Ayer, don Jimmy, fue sábado, ayer se cumplieron 8 días de este atentado, un atentado que por supuesto paralizó a Colombia, que es rechazado por toda la sociedad civil. ¿Qué decir frente a esto, frente a la violencia en nuestro país? Es un tema de nunca acabar esa vaina, pero a la medida que este presidente le meta más fuego al tema, pues va a ser muy difícil que lleguemos a una paz total. Don Jimmy, muchas gracias por acompañarnos. Él continúa entonces para la marcha. Yo les quiero describir, Daliana, usuarios de Noticias Caracol en Vivo, más o menos el panorama. Lo primero, no está lloviendo hasta ahora en Bogotá, está haciendo un clima muy agradable. Lo segundo, vemos personas que llegan con carteles como este: Fuerza Miguel, Colombia te espera. Vamos a hablar con esta mujer que llega aquí a la marcha. ¿Cuál es su nombre, por favor? Mercy Olaya. Doña Mercy, Fuerza Miguel, Colombia te espera. Cuéntenos cuál es su mensaje hoy en esta manifestación. Que Miguel se va a salvar. Miguel, sí. ¿Los milagros existen? Sí, claro, total. Los milagros existen. Claro que sí. Para toda Colombia, venimos a apoyar no solo a Miguel, sino a Colombia. Pero fuerza, Miguel, tú vas a salir de ahí, Colombia te necesita. Muchas gracias. Adelante entonces. Y les estaba describiendo, Daliana y usuarios de Noticias Caracol en Vivo, porque las personas llegan por esta que es la carrera séptima en Bogotá. Estamos en el nororiente de la capital de la República y se unen a la manifestación ubicada exactamente en el Parque Nacional, ubicado en la localidad de Chapinero, y en el Parque Nacional es donde se están reuniendo las personas para luego marchar hacia la Plaza de Bolívar en el centro de Bogotá. La marcha en este momento no ha empezado, es decir, no están caminando las personas, sino que se están reuniendo, concentrando para poder marchar al centro de Bogotá. Vemos todo tipo de personas. Yo voy a hablar con este señor porque vemos personas. Buenas, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo le... ¿Cuál es su nombre? Jorge Ramírez, para servirle. Don Jorge, ¿usted por qué está hoy participando de esta manifestación? Estoy participando de esta manifestación por cuenta del señor Miguel Uribe, por la cuestión que se mejore, gracias a Dios, y que esté
repleto bien para que salga, que sea un presidente de la República. Es decir, usted pidiendo por la salud de Miguel Uribe. Sí, con mucho gusto por Miguel, que mejor yo estamos haciendo esa manifestación para que se mejore el señor doctor Miguel Uribe. Bueno, señor, muchas gracias y quise que le vaya muy bien. Y quise entrevistar a este señor Daliana y usuarios de Noticias Caracol en vivo porque, como ustedes ven, hay niños, hay familias completas, hay adultos mayores, hay personas que vienen hoy a la manifestación, todos con un mismo mensaje: rechazar la violencia en el país, pedir por la salud de Miguel Uribe Turbay, rechazar los actos terroristas que se han presentado en Colombia, porque ha sido una semana bien particular. El sábado, el atentado a Miguel Uribe Turbay, y durante los siguientes días lo ocurrido, por ejemplo, en el Cauca, en el Valle del Cauca, en la ciudad de Cali, en el suroccidente del país, que también, por supuesto, paralizó a Colombia. Vamos a estar durante toda la mañana. Este es un cubrimiento especial de Noticias Caracol en vivo. Son las 9 de la mañana, 11 minutos, y estaremos constantemente con ustedes informando lo que está pasando en Bogotá y en las ciudades del país. Regreso con Daliana. Pues Pablo, seguiremos muy atentos del desarrollo de estas movilizaciones pacíficas desde allí, desde el Parque Nacional, más o menos a la altura de la calle 45, allí en el centro, donde va a desplazarse toda la ciudadanía hacia la Plaza de Bolívar. Usted lo decía y me llama mucho la atención, personas de todas las edades, familias, niños, todos en una sola voz, manifestando su expresión de rechazo contra el atentado que cumple una semana contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, y también una voz de rechazo por lo que usted ya comentaba, esos atentados, esos hechos violentos que se registran en varias regiones de nuestro país y que las tienen muy golpeadas, como es el caso del Valle del Cauca y del Cauca, el suroccidente del país. Pues Pablo, estaremos muy atentos, gracias por su reporte, pero desde allí, desde la 45, donde se encuentra mi compañero, muy cerca al centro de la ciudad, nos vamos para el norte de la ciudad. Allá también está Juan Carlos Pardo, quien ha estado muy pendiente de cómo evoluciona la salud de Miguel Uribe Turbay, donde también han llegado ciudadanos todos solidarizados y muy empáticos con esta causa. Juan Carlos Pardo, buenos días. Cuéntenos cuál es la situación a esta hora. Ya también hay bogotanos, ciudadanos que llegan a esta hora a la Clínica Santa Fe. Hola, Daliana, así es. Desde muy tempranas horas llegaron los primeros ciudadanos que quieren precisamente participar de la buena energía que le quieren enviar a la familia y, por supuesto, al propio Miguel Uribe Turbay. Traen flores, traen velones, rezan, por supuesto, unos cantos de fuerza hacia Miguel, de las personas que llegan a este punto y se congregan. Vienen, van, es un paso casi que obligado, porque usted recordará que por esta avenida es la ciclovía, entonces muchos de los deportistas inclusive pues llegan acá para darle un poquito de fuerza a la familia de Miguel y seguir así su camino. Vale la pena señalar, Daliana, que aquí en la Fundación Santa Fe de Bogotá hay un importante dispositivo de seguridad, hay uniformados del Ejército, también está la policía, vimos personal del Gaula Ejército, hay personal de la Policía de Tránsito en torno a la clínica, precisamente para evitar que se presente algún tipo de inconveniente con los vehículos o con las personas que quieren llegar a este lugar. Pues estamos viendo justamente, Juan Carlos, como usted nos ha venido comentando a lo largo de estos días, y hoy no ha sido la excepción. Todos esos ciudadanos que se han solidarizado con la causa, que han estado allí muy pendientes, que han ido a ofrecer una oración por la salud de Miguel Uribe Turbay. Hace un momento también veíamos en el centro de la capital personas que llegaban con banderas de Colombia, que llegaban con letreros que decían "Fuerza Miguel, Colombia te espera", que decían que están haciendo oraciones por él, así no lo conozcan, pero que esperan su pronta recuperación, y también como rechazo al atentado contra su vida y por todo lo que está pasando en el país en distintas partes.
martes. Vemos ahí esas velas que han ofrendado todos los ciudadanos que se acercan cada noche a pedir por la salud del precandidato presidencial Miguel Uribe, que como sabemos el pasado 7 de junio fue víctima de un atentado contra su vida y por eso hoy sigue luchando por su vida. Juan Carlos, le quiero preguntar, usted también ha estado muy pendiente de los partes de salud que comparten desde allí los encargados de la salud de Miguel Uribe Turbay. ¿Hay novedades hoy al respecto o como lo habían manifestado, hasta mañana tendremos nuevamente noticias? Sí, Daliana, hasta mañana tendremos un nuevo parte médico. Todavía no se conoce, según la propia fundación, no va a haber parte médico hoy tampoco, hoy domingo como se pensaba que iba a suceder a comienzos y a principios de la semana pasada. Hoy todavía el tema es netamente familiar, no va a haber información a los medios de comunicación, con excepción del comunicado número 7 que salió precisamente el viernes. Pero si usted me permite, yo voy a preguntarle a las personas por qué está aquí, qué la motiva a usted a estar aquí. Muy buenos días. Buenos días, yo vengo de Bucaramanga. Mucha tristeza, mucho dolor por lo que está pasando en nuestro país. De verdad que no quisiéramos vivir esto. Y viene a Bucaramanga, desde Bucaramanga. Sí. Imagínense, y encuentra un sitio apenas como para darle fuerza, sí, como para orar. Sí, pidiéndole mucho a Dios que le dé la salud porque es un muchacho joven, con sueños, con metas, que este país cambie ya, basta ya tanta guerra, tanta violencia. Sí, ¿cuál es su nombre? Graciela Rivera. Doña Graciela, muchas gracias. Y hablábamos de las personas que vienen precisamente, me pasé por aquí por el frente de la cámara, que vienen haciendo ejercicio, pero dedican un minutico de su tiempo para llegar a este lugar. Buenos días, creo que el mejor ejercicio que podemos hacer los colombianos es hacer una oración por Miguel, hacer una oración por un mejor país. Cuando mi hijo tenía 10 años, hace más de 20, yo me pregunté, ¿será que cuando yo me muera veo este país en paz? Y ahora lo veo muy difícil. La única posibilidad que tenemos de tener un país en paz es que nos unamos los colombianos de bien, que somos muchísimos, muchos más que los colombianos malos. ¿Cómo me duele esta patria dolida? ¿Cómo me duele lo que estamos viviendo? Pero sé que todos unidos vamos a ser fuertes. No miren colores, no miren ideas, no miren, solo unámonos en este momento. Yo sé que vamos a salir adelante algún día, por el futuro de nuestros hijos, por el futuro que tiene Colombia. Qué hermoso país que es Colombia. Ojalá lo entendiéramos. ¿Cuál es su nombre? William Wilches. Don William, muchas gracias. Es un mensaje de esperanza, un mensaje de fe, un mensaje por Colombia, por país. Y si ustedes observan aquí, muchas personas siguen y están rezando. Su merced, ¿cómo está? Buenos días. Sigue rezando. Sí, señor, con mucha fe. Todos vamos a salir adelante de este. Claro, no es el mejor momento, pero saldremos adelante. Todo tiene una razón de ser de mi Dios y Él lo tiene para cosas muy grandes en este mundo. Y Él va a volver, Él va a volver. Él es una persona que irradia mucha fe, mucha tranquilidad y mucho amor por este país. ¿Y hace rato llegó? Sí, hace ratico llegamos a rezar y a dejarle una velita y a dejar las promesas que estamos haciendo por él, por la salud de él. Sí, ¿cuál es su nombre? Isabel Martínez. Doña Isabel, muchas gracias. No, señora, usted, muy amable. Su merced ha venido ya varias veces aquí porque hay personas que vienen... No he tenido la oportunidad, primera vez que vengo, pero llegué acá y en realidad se me salieron las lágrimas. ¿Sí? Una cosa es estar viendo las noticias y otra cosa es estar acá. Sí. No me parece injusto lo que está pasando. O sea, no hay razón para que esto esté pasando en Colombia. Sin importar cualquier clase política, esto no debe estar pasando acá. Todos no podemos pensar igual. Nuestras ideologías son diferentes. Si en este país no existiera. Entonces, no me parece justo lo que está pasando con este joven. No lo conozco, pero me duele en el alma que esté pasando esto en Colombia. Pero además su presencia envía un mensaje de fe y un mensaje... Ya rezamos el rosario, ya estuvimos acá. Le pido mucho a mi Dios que él salga. Yo sé que va a ser así, va a salir adelante.
porque hasta el momento yo creo que si no ha pasado nada es porque él va a salir de esta. Y si él sale de esta, le auguro ser el futuro presidente de Colombia. Porque Colombia, casi toda Colombia está con él. Somos más los buenos que los malos. Eso sí, totalmente. ¿Cuál es su nombre? Marta Guerra. Doña Marta, muchas gracias. Gracias. Que esté muy bien. Mire qué curioso, aquí la gente viene, hace su oración, Daliana, y mientras tanto en la calle los vehículos que pasan y la gente que pasa haciendo ejercicio al otro lado de la calle gritan permanentemente, fuerza Miguel, fuerza Miguel. Es una frase que aquí ya se convirtió muy común para las personas que están en el norte de Bogotá. Daliana. Realmente conmovedor lo que pasa allí en la Fundación Santa Fe, donde ya cumple 8 días desde que fue internado y lucha por su vida el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Me quedo con las palabras de la señora Marta, la última persona que usted consultó. Somos más los buenos que los malos en el país. Ella hasta hoy tiene la oportunidad de visitar la clínica, pero se nota de corazón que solidariza con lo que está sucediendo y que, como muchos colombianos, rechazan este tipo de actos violentos. También con esa señora de Bucaramanga, que solo vino para expresar su empatía, su solidaridad, ofrece hoy oraciones por nuestro país y también por la salud y pronta recuperación de Miguel Uribe. Estaremos en un rato con usted, Juan Carlos. Gracias por toda su información. Vale, Daliana, permaneceremos acá pendientes de lo que suceda en las próximas horas. Hay inclusive una convocatoria para una reunión, una oración masiva en este lugar del norte de Bogotá. Gracias, Juan Carlos. Y a las 9:21 de la mañana nos conectamos con el analista político Pedro Viveros, justamente para hablar de esta marcha del silencio con la que hay gran expectativa en todo el país. 23 ciudades que se van a movilizar de manera pacífica en defensa no solo de la democracia y la paz, sino que también porque están cansados, porque quieren un alto ya a estos hechos de violencia que tan golpeados tienen el país. Pedro, buenos días. Gracias por acompañarnos en Noticias Caracol en Vivo. ¿Y cuál es ese mensaje de fondo de todos los colombianos? Porque es una marcha que no tiene distinción política. Daliana, un saludo a usted y a todos los que nos ven y nos oyen. Pues el mensaje es sencillo. Aquí hay que hacer una especie de parteaguas entre quienes pues no les gusta la democracia, a quienes no les gusta la tranquilidad, la paz, la serenidad y la resolución de los conflictos por la vía pacífica. Yo recuerdo que en 1989, Daliana, creo que usted no había nacido, yo era estudiante y convocamos en Bogotá y en el país una cosa que también se llamó la Marcha del Silencio. Muy acorde con lo de ahora, porque en aquella época habían asesinado en menos de 2 años a 4 candidatos presidenciales. Si usted me permite, yo lo recuerdo porque fue muy impactante. Primero fue el doctor Jaime Pardo Leal, después fue Luis Carlos Galán, después fue Bernardo Jaramillo y el último, ultimado en un avión a tiros en una mañana penosa también para este país, fue Carlos Pizarro León Gómez. Y nosotros en esa media docena de violencia lo que nos sentimos fue en la obligación como estudiantes de caminar por las calles de Bogotá sin hablar una palabra. Y de esa marcha del silencio, Daliana, mire usted que después del rechazo, de la congoja y del dolor, surgió la idea de hacer la 7ª papeleta para hacer después una Asamblea Nacional Constituyente. De estas crisis, Daliana, siempre que después de sufrir y de pasar el dolor, salen buenas ideas. Ojalá que los que hoy marchan en silencio por el país se sienten a pensar cuál puede ser una buena salida para la Colombia de hoy, Daliana. Pedro, los saludo, Pablo Arango, desde aquí, desde el Parque Nacional. Estamos en el cubrimiento de estas marchas y mi pregunta es la siguiente: ¿cuál podría ser esa salida? ¿Cuáles son los ingredientes que necesita en este momento Colombia para salir un poco de esta situación, este panorama de violencia, de terrorismo que hemos vivido esta semana, por ejemplo, en la ciudad de Cali, el atentado a Miguel Uribe Turbay, pero también esta sensación de miedo que hay entre los ciudadanos en las calles, Pedro? Pablo, mire, un saludo. Yo, pues por supuesto no soy
ni pitonizo, ni adivino el futuro. Entonces no quisiera, digamos, trazar una salida que corresponda al día de hoy. Pero sí le voy a dar una pincelada, si me permite. Y es que yo creo que está bien que los candidatos depongan sus luchas, dejen de hacer campaña, paren por lo que está ocurriendo, y eso está bien. Pero también sería un momento para que ellos se sentaran y fijaran unas bases mínimas de la convivencia y la paz en Colombia, para que después de esa reflexión y de esa pensadera entre todos los candidatos, Pablo, y después de que encuentren esas bases mínimas para la democracia y la convivencia, comiencen una campaña, y el que gane tenga en cuenta esas bases mínimas de democracia y de convivencia cuando gane el ejercicio del gobierno. Yo solamente me detendría en eso, Pablo. Yo creo que es un momento, está bien hacer el gesto de parar las campañas de los candidatos, incluso de sentarse alrededor de una mesa a mandar un mensaje. Pero yo creo, siendo naif, algunos me dicen eso, que soy medio ingenuo, pero bueno, así nos dijeron en la séptima papeleta, que éramos ingenuos, y se hizo la constituyente. De pronto en este momento puede haber un escenario donde los candidatos se sienten y creen una plataforma de bases mínimas para la convivencia y la paz en nuestro país, y que el que gane, no importa de qué color ni de qué partido, pues trabaje por esos mínimos que se pueden consensuar, Pablo. Sin duda, Pedro, clave también ese discurso político y esa responsabilidad que hay de quienes hoy aspiran a la presidencia y quienes hoy también están a cargo de nuestro país. Pero Pedro, antes de continuar con usted, permítame un segundito, vamos a Cali, capital de Valle del Cauca, donde también ya se está concentrando la gente para adelantar estas movilizaciones el día de hoy. Allá se encuentra mi compañero John Alex Henao, quien nos va a contar cuál es el panorama a esta hora, una ciudad que recientemente también ha sido muy golpeada por estos atentados terroristas. John Alex, buenos días y adelante. Dale, audiencia de Noticias Caracol en vivo, buenos días. Este es el panorama a esta hora aquí en la ciudad de Cali. La marcha del silencio ya arrancó hace 10 minutos aproximadamente. Ustedes están observando en imágenes, hay decenas de personas que han llegado hasta el Parque de las Banderas para ser parte de este recorrido. El mensaje es claro y es lo que hemos estado escuchando repetidamente por parte de los asistentes. Fuerza Miguel, sí a la paz. Ese es básicamente el mensaje de reconciliación, de esperanza, de respeto. Las personas están portando camiseta blanca, gorras blancas, traen la bandera de Colombia. Hace pocos minutos también entonaron las letras del himno nacional. De esa forma se dio inicio a este recorrido, a esta manifestación pacífica denominada la Marcha del Silencio, que tendrá el siguiente recorrido para aquellos que estén viendo y vivan aquí en la ciudad, se estén desplazando por algunas de las vías. Arrancó en el Parque de las Banderas, va sobre toda la calle Quinta hasta el inicio del túnel mundialista, de allí se desvía hacia el Boulevard del Río y posteriormente finalizará en la plazoleta Jairo Varela. Escuchemos un poco lo que sucede aquí. ¡Fuerza Miguel! ¡Fuerza Miguel! ¡Fuerza Miguel! ¡Por Colombia! ¡Por Colombia! ¡Viva Colombia! ¡Viva la libertad! ¡Vamos a luchar por ti, Colombia! ¡Patria querida! ¡Democracia! ¡Colombia, tierra amada! ¡La salvación! ¡Fuerza Miguel! ¡Fuerza Miguel! Ese es el mensaje, Fuerza Miguel. Vamos a hacer un llamado también para los ciudadanos, aquellos que están movilizándose por la calle Quinta, para que tengan en cuenta los siguientes desvíos. Calle Quinta con carrera 36, allí podrían cruzar, o tomar la calle Quinta B con carrera 34, lo mismo que la calle Quinta con carrera 27. Son estos algunos de los puntos donde hay desvíos por esta manifestación que, reiteramos, inició desde el Parque de las Banderas, recorrerá parte de la calle Quinta, llegará hasta el inicio del túnel mundialista. No van a
ingresar al túnel mundialista. Llegan hasta donde inicia, allí se desvían, toman el Boulevard del Río y terminarán en la plazoleta Jairo Varela. Aquí hay diferentes sectores. Se han unido a esta manifestación denominada la Marcha del Silencio, algunos pancartas, pendones con mensajes. La bandera de Colombia por todo lado, el color blanco, color de esperanza. Daliana, este es el panorama hasta el momento en esta Marcha del Silencio aquí en la capital del Valle. El mensaje, John Alex, es claro y contundente. Fuerza Miguel y por Colombia, por la democracia. Ahí vemos un letrero de todas las personas que asisten a esta hora. Con Cali nadie se mete. Esos ciudadanos con dolor de patria, a quienes les duele su ciudad, que hace muchos tiempos no se veía involucrada en estos actos que lamentablemente se han cometido en los últimos días. Pues John Alex, en un rato volveremos con usted. Ya vemos bastantes caleños que se están movilizando allí por las vías de Cali pidiendo lo mismo, ese rechazo a toda esta violencia que se está registrando en el país y también ofreciendo una oración por Miguel Uribe Turbay. Muy amable, John Alex, en un rato nuevamente nos conectamos. Así es, Daliana. Por ahora regreso nuevamente al centro de la ciudad. Allí vemos que cada vez llegan más ciudadanos a cumplir esta cita con la democracia, con la paz. Pablo Arango, ¿qué está pasando a esta hora allí en la séptima, en el centro de la ciudad? Daliana, 9 de la mañana, 31 minutos. Lo que está pasando hasta ahora, está pasando y usted lo está viendo a través de Noticias Caracol en vivo, es que los manifestantes, ellos quienes están hoy en esta manifestación, ya están caminando hacia la Plaza de Bolívar, como se lo anticipaba esta mañana, que es el recorrido que van a hacer los marchantes aquí precisamente en la capital del país, desde el Parque Nacional hacia la Plaza de Bolívar en el centro de Bogotá. Quiero contarle, Daliana, además, que hay una sola voz en este momento aquí en medio de la marcha y es Fuerza Miguel. Fuerza Miguel es una constante que todo el tiempo están gritando las personas en esta manifestación. Vamos a hablar con ellos, con las personas que están marchando en medio de esta manifestación. Como ustedes pueden ver, son personas con camisetas blancas, con banderas de Colombia, que están rechazando la violencia hoy en nuestro país. Vamos a hablar con algunos de ellos. Por aquí, por ejemplo. ¿Cuál es su nombre? Tocayito, Pablo Méndez, Piñeros. Ah, somos tocayos. Pues yo te saludé, tocayito. Bueno, don Pablo, cuénteme cuál es su objetivo de venir hoy a esta manifestación. Tocaba venir porque lo que ha pasado no tiene perdón de Dios. Ustedes han estado gritando unas consignas muy importantes que es Fuerza Miguel todo el tiempo. ¿Cuál es el objetivo que tienen para ello? Pues que mi Diosito me le dé mucha salud, salga de ese trance tan difícil que tenemos los colombianos, porque no es él solo, nosotros sufrimos. Es más, te cuento un poquito de historia, tocayo. Sí, señor. Cuando él tenía como 15 añitos o 20, yo vivía en Las Cruces. Ok. Y jugaba tejo. Correcto. Pues yo por ahí, y él estuvo en esa cancha de tejo, y llegó y le abracé así. Y vea, ahorita, ¿cuántos años pasaron? Muchos, han pasado pues claro, más de 20 años. Más, sí señor, más de 20 años. O sea, usted tuvo la oportunidad de conocer a Miguel Uribe Turbay. Sí, eso no se me olvida, nunca en mi vida. Bueno, señor. Don Pablo Tocayo, gracias por esta entrevista. No, tocayito, que mi Dios me lo siga bendiciendo. Y eres un periodista, vea, que siempre está en la mente de toda mi familia. Don Pablo, gracias. Bueno, vamos, don Pablo, lo dejo. Vamos a caminar un poquito por este lado. Estamos con Alejandro Guevara, que es nuestro camarógrafo, el equipo de Noticias Caracol en vivo. Estamos precisamente en medio de este cubrimiento cuando en este momento las personas marchan precisamente por toda la carrera séptima hacia el centro de Bogotá, hacia el centro de la capital de la República. Sí. ¿Usted quiere saber de la denuncia que instauré contra los miembros de la Comisión de Acusaciones? Permítame un segundito y ya me lo cuenta. Claro que sí. Daliana, vamos a regresar al estudio de Noticias Caracol en vivo y ya en segundos retomamos la información.
Pues Pablo, avanza de manera exitosa esta manifestación allí a la altura de la 7ª con 45, que es donde se pusieron cita los ciudadanos que están en Bogotá a esta hora y que se desplazan hacia la Plaza de Bolívar. Regresamos nuevamente con el analista político Pedro Viveros. Hace un momento, doctor Viveros, usted mencionaba que desde el 89 no se veía una marcha del silencio, porque en ese momento fueron 4 los candidatos a la presidencia de la República que asesinaron en años muy seguidos, como en menos de 2 años. Me habla usted de Jaime Pardo, de Luis Carlos Galán, de Bernardo Jaramillo, Carlos Pizarro, todos recordados por los colombianos. Tal vez desde ese momento no veíamos que se intentara cometer un atroz crimen de esa magnitud como pasó la semana pasada. ¿Qué ha pasado en este último siglo, en estos 2025, para que... ¿En qué estamos fallando, Pedro? ¿En qué nos estamos equivocando? ¿Es el discurso político? ¿En qué estamos fallando como sociedad para que después de tantos años vuelva a registrarse una situación similar a la que usted tuvo que vivir por allá, muy cerca de los 90? Pues mire, nosotros tuvimos la oportunidad de hacer una especie de paz política en el país en el 90 y en el 91, cuando se hizo el estudio sereno, sosegado y profundo de una nueva constitución. Y en ese escenario, pues pudimos como consecuencia tener varias décadas de diferencias políticas que se tramitaban como en toda democracia dentro de las leyes. Hubo problemas, por supuesto que sí. Hubo muchas diferencias políticas, hubo divisiones, hubo polarización en el país, pero pues se respetaba la vida y no hubo durante este tiempo pues cosas de este estilo. Repito, hubo grandes problemas, grandes confrontaciones, no vivimos en Disneylandia, pero no teníamos un hecho lamentable contra un candidato, sobre todo de la oposición. Es que a mí me produce mucho impacto cuando en la democracia no se protege a los opositores. Ahí es donde yo creo que tenemos un problema. Por supuesto que hay que proteger también a los candidatos del oficialismo y a los independientes, pero a los opositores es muy importante, Daliana, protegerlos. Y esa es la diferencia que yo noto con lo que ocurrió el sábado pasado en Bogotá. Pedro, al inicio de esta entrevista usted nos dio un contexto histórico que me parece importante, porque los ciudadanos que están viendo Noticias Caracol en Vivo necesitan de ese contexto. Usted hablaba de antecedentes de las marchas del silencio en Colombia y el nacimiento de esas marchas justamente cuando se atentaron contra candidatos presidenciales en Colombia. Hablando de ese antecedente, Pedro, las personas que somos, por ejemplo, del año 90, desde ese entonces, Pedro, no veíamos un atentado tan grave como el de Miguel Uribe Turbay. ¿Usted qué piensa frente a lo ocurrido con Miguel Uribe Turbay, poniéndolo desde el contexto histórico de Colombia, Pedro? Pues mire, Pablo, yo por supuesto estoy dentro de los que piden permanentemente, yo soy católico, y pido permanentemente cuando rezo y oro por la salud de Miguel, que es lo primero. Y yo, con una persona que está en semejante crisis de salud, y dando esa batalla tan fuerte, no quisiera ponerle a eso el nombre de Miguel en nada de los análisis políticos, mientras el doctor Miguel esté en ese, pues yo pienso que debe ser un momento de una gravedad extrema en su salud física, mental, la de su familia, la de los médicos, esa responsabilidad tan grande. Entonces no quisiera, Pablo, créame, todavía ponerle nombre a esto, mientras Miguel está en ese duro trance. Lo que sí le puedo decir, y lo vuelvo a repetir, Pablo, como dice un personaje de un programa en el que yo trabajo, que se llama Voz Populi, hay un personaje que hace una imitación muy buena de la doctora Fernanda, lo voy a volver a repetir, y es lo siguiente: el país político, social y de convivencia en Colombia es otro después de lo que ocurrió con el atentado contra Miguel Uribe Turbay. No es el mismo, Pablo. Y allá es donde tenemos que comenzar a hacer esa lectura que yo le decía. ¿Cuáles van a ser los mínimos de convivencia, de democracia y de paz en Colombia? Sin que dependa quién gane la presidencia de Colombia,
del sector por lo menos opositor del gobierno del presidente Gustavo Petro, Pablo. Pedro, es que es clave lo que usted menciona, mínimos de convivencia y de democracia, que la democracia proteja no solamente a quien está en el poder, sino también a los opositores, porque de eso se trata, de respetar este Estado social de derecho y de respetar la diferencia. Pedro, antes de continuar con usted, nos vamos a una nueva ciudad, como lo hemos venido mencionando a lo largo de esta transmisión especial de Noticias Caracol en Vivo. Hay 23 ciudades que adelantan estas manifestaciones para rechazar el atentado, pero también la ola de violencia que atraviesa Colombia. Saludamos especialmente a quienes están conectando hasta ahora con nosotros. Me voy con mi compañero Isaac Rivera, que se encuentra en Cartagena, Bolívar, donde también se pusieron en cita. Buenos días, Isaac, adelante. Hola, buenas tardes. Son decenas de personas que a esta hora están congregadas aquí en la iglesia Nuestra Señora del Rosario, ubicada en el sector del Cabrero, en Cartagena. Las personas comenzaron a llegar a las 8 de la mañana y a las 9 de la mañana en punto arrancó esta misa con la que inicia oficialmente la jornada de la Marcha del Silencio aquí en la capital de Bolívar. Pues lo que estamos observando ahora son muchas personas vestidas de blanco, como era la cita, congregadas aquí en esta iglesia del sector del Cabrero. Posteriormente, a eso de las 10 de la mañana, va a empezar la marcha, que pues todas estas personas van a estar caminando hasta llegar hasta el centro histórico, exactamente a la Torre del Reloj, y allí se van a concentrar, precisamente a concentrarse para hacer un llamado al respeto a la vida, para hacer un llamado a la no violencia y, por supuesto, para pedir por la salud, por la vida del precandidato y senador Miguel Uribe Turbay. Este es el panorama a esta hora en Cartagena. A esta hora se está desarrollando una misa y a las 10 de la mañana comenzaría esta marcha hasta llegar al centro histórico de la capital de Bolívar. Pues estaremos pendientes, Isaac, también de cómo avanzan las manifestaciones allí en la capital de Bolívar. Yo le quiero hacer una consultica rápida a Pedro antes de ir nuevamente con mi compañero Pablo Arango. Y es que, por ejemplo, esta semana, doctor Pedro, se dieron un consenso entre el Consejo y la Alcaldía de Bogotá, un consenso para bajarle a esas tensiones políticas, al discurso político incendiario y que va más allá de las diferencias y que a veces ese discurso de odio termina en lamentables hechos como los que ya se han registrado recientemente y que hoy estamos profundamente lamentando todos los colombianos. ¿Usted cree que este es el camino, que todos los partidos políticos, tal cual lo hizo el Consejo de Bogotá con la alcaldía, también se pongan en el mismo tono, que hagan estos acuerdos por el bien no solo de la política, sino de la sociedad civil en general? Daliana, usted pone un ejemplo de alguien que está dando ejemplo, y perdóneme la redundancia, y es el doctor Carlos Fernando Galán. Recuerde, Daliana, que él es producto de esa violencia que yo le contaba, porque su papá fue asesinado por las balas de la mafia en nuestro país en aquellos días aciagos. Y él, desde que yo lo conozco como actor político en Colombia, siempre se ha propuesto ayudar a recuperar al país en materia de violencia para que no haya violencia. Esa actitud del doctor Carlos Fernando Galán de sentarse con los concejales de todos los partidos, firmar una especie de decálogo o de presentación para que se pueda convivir en la capital de la República, con un añadido que hace esa comunicación, es que no solamente se quede en los concejales y la alcaldía, sino que se traduzca en que nosotros, los ciudadanos que habitamos en Bogotá, tampoco nos ofendamos, Daliana. Yo a usted le tengo un inmenso respeto, a pesar de que nunca la he visto personalmente, pero yo la respeto. Y como ser humano usted merece un respeto por parte de quien interlocuta. No puede ser posible que uno en las calles de Bogotá, en los chats familiares, en los chats de amigos, en los chats de contradictores, en el internet, en los trinos que se hacen por el post o por Instagram o por cualquier red, sin conocerse las personas, porque tienen una bandería política. Usted no se imagina la cantidad de improperios que usan las personas. Entonces, esa declaración del doctor Galán se hace mucho más importante cuando no solamente lo deja entre la cúpula de los que manejan la toma de decisiones en Bogotá, que son el Consejo de Bogotá y la Alcaldía, sino que la irriga a toda la capa de la población bogotana o de los que vivimos en Bogotá, para que no estemos permanentemente, Daliana, diciéndonos unas ofensas solamente porque no pensamos igual que el otro. Yo no sé usted qué ideas tenga en la política
usted tampoco de pronto sepa las mías, pero mire que podemos hacer un diálogo respetuoso. Pues eso tiene que traducirse en todas partes. Por eso la llamada del doctor Carlos Fernando es tan interesante. Pero le voy a decir también quién más, si usted me lo permite, yo me tomo unos segundos. Hizo una declaración muy importante, se llaman Las Mujeres por la Democracia. Lo firmaron, entre otras, María Emma Mejía, la doctora Marta Lucía Ramírez, la doctora Noemí Sanín, la doctora María Ángela Holguín. Digamos, es un grupo de mujeres de todas las tendencias que usted se imagine, ahí se las mencioné. Y lanzan ideas como las siguientes. ¿Por qué no le pedimos a la Procuraduría, a la Fiscalía, que investigue en Colombia cuáles son las bodegas que generan odios en este país, Daliana? Eso me parece una propuesta viable. Porque hay otras bodegas que, por ejemplo, promueven marcas y promueven, yo no sé, cualquier cosa, cualquier producto que son válidas en la democracia porque están en su oficio de lograr que la persona compre o consuma, en fin, eso ya es otra historia. Pero que ellas están dirigiendo ese mensaje a que alguien nos diga cuáles son las bodegas que generan odio en Colombia para cerrarlas, porque eso no puede seguir tramitándose en este país porque generan odios. Entonces ahí le doy dos ideas. Las que yo propongo humildemente dentro de este programa es para los que quieren gobernarnos en el país, hombre, que se pongan de acuerdo en unos mínimos, que pongan los espíritus y se creen unas bases mínimas para la convivencia y la paz en Colombia y que las haga aquel que gane la próxima elección en este país, Daliana. Yo sé que me extendí, pero disculpen. Pedro, yo quisiera también preguntarle esta semana por lo ocurrido en el Congreso de la República. Y va la pregunta de la siguiente manera. La reforma laboral que fue presentada en el Congreso, que el lunes tiene un examen muy importante, pero también la consulta popular que finalmente se terminó dando en el país y que se firmó ese decreto. Hay un llamado a la unidad nacional, pero ¿cuál es la reacción de los partidos políticos frente a lo ocurrido específicamente con la consulta popular, Pedro? Pues mire, yo voy a decirle que la visión mía de eso es que comenzó porque el gobierno no tiene las mayorías en el Senado, Pablo, pero es que eso puede ocurrir en una democracia. Usted puede ganar o perder en una votación. ¿Y quién dijo que solamente se trataba de ganar en una democracia? Ah, no, pues en Venezuela el señor Maduro gana todo, pero allá hay una democracia, yo no creo. Bueno, aquí el presidente no ha logrado tener las mayorías en el Senado. ¿Y por qué? Pues porque ha tenido una mala estrategia, porque el ministro de Interior, Armando Benedetti, no le funcionó como ministro, no hizo las mayorías y por eso en la Comisión Séptima le hundieron la reforma, Pablo. Perdóneme, perdió el presidente. ¿Y cuál es el problema? Pues cuando pierde uno en una democracia, ¿qué hace? Le toca comenzar a evaluar y ver cómo propone nuevas ideas dentro del marco de la democracia. Pero aquí parece que eso no es así. Entonces el presidente en el Senado no ha ganado nada, presenta unas salidas que en mi opinión no corresponden al marco de la Constitución, como son una consulta que la derrotaron también en el Senado, segunda derrota en menos de 2 semanas, le estoy hablando del señor Armando Benedetti como ministro de Interior, pero la culpa es de los que votaron no, la culpa es del que no armó las mayorías, Pablo. Entonces ellos debieron reformular y ver cómo lo hacían, pero no reformularon, sino que pierden las votaciones y no contento con ello, proponen una Asamblea Nacional Constituyente, que no hay manera, Pablo, que la convoque el presidente de la República si no pasa por el sedazo del Congreso, donde no tiene mayorías. Esos mismos actores, el presidente de la República, el señor ministro de Interior y el gabinete, cuando le pasaban las reformas laborales, óigame bien, Pablo, donde se originó esto, en la Cámara de Representantes, donde lograron las mayorías, celebraban de una manera exultante sus victorias. Bueno, ¿y por qué no pueden respetar que en el Senado los derrotaron? Pero la respuesta es la que yo le digo, como si fuera un apocalipsis. Daliana y Pablo, en la democracia no puede haber apocalipsis. Si usted pierde hoy, puede reformular y ganar en la siguiente elección. Pero aquí están convirtiendo la política en algo apocalíptico. Hombre, el poder no es para tenerlo eternamente. Uno lo gana y lo pierde. Y por eso es tan importante la democracia. Porque a veces hay unos ganadores y hay que proteger y respetar a los perdedores. Como en este caso es el doctor Miguel Uribe, que está por fuera del poder
y hay que respetarle la vida como opositor. No sé si cerré bien, pero eso es lo que le quiero decir. Lo demás, Pablo, si en adelante cualquier votación la gana el Congreso, el presidente y el gobierno, en el Congreso hay que respetarla. Pero si pierde, también hay que respetarla, Pablo. Queda clarísimo su mensaje, doctor Pedro Viveros, porque, como usted lo dice, no importan las diferencias, no importan esas posiciones que de pronto nos hacen pensar distinto y no estar de acuerdo en una misma línea, pero la cuestión es de absoluto respeto. Se trata de eso y con eso no se juega, porque hoy está en vilo la vida de un ser humano, una familia y un país consternado con estos hechos que no se presentaban hace bastantes años. En línea con lo que usted dice, que cuando a veces ganamos estamos todos de acuerdo, pero cuando nos perdemos no nos gusta. Esto pasa sobre todo, como usted lo menciona, en el plano político. ¿Cuál debería ser hoy la postura del gobierno nacional, de quienes están al frente de nuestro país, para que no se sigan presentando este tipo de sucesos que tanto estamos lamentando el día de hoy? Daliana, lo práctico hoy sería que alguien fuera el adulto de la casa en el gobierno y le mandara el mensaje al país que si sale la reforma laboral en el Congreso, se vota y se concilia, se deponen todas esas armas políticas por medio de las cuales se están tratando de presionar a la sociedad y al Congreso para que haga unas reformas desde el punto de vista político y legislativo. Ojalá que alguien definitivamente dijera, pero sin esguinces, vamos a respetar que lo que se vote en esa reforma laboral se cumpla y se depongan los espíritus, Daliana. Pero eso de estar amenazando en la política deja muy mal parado al gobernante. Yo por allá una vez leí una frase que cuando un gobernante trata de mostrar una fuerza aparente, lo que termina resaltando es su debilidad permanente. Reiterativo ese mensaje del respeto, de ir con la diferencia, de que si perdemos o ganamos, al igual hay que respetar eso que vote la democracia, porque para eso también se hizo el legislativo y son decisiones que todos debemos respetar, así estemos en desacuerdo. Pedro, nos vamos para Cúcuta. Allí está Richard Quiñones también con los detalles de esta marcha del silencio. Richard, buenos días. Daliana, Pablo, muy buenos días. A esta hora se reza el rosario en la capital norte santanderiana. Más de 1000 almas a esta hora se encuentran concentradas en el Parque Fundadores de la ciudad de Cúcuta o en el antiguo Parque Telecom, para quienes son de esta ciudad y conocen un poco este territorio. Están pidiendo por la paz del país, por la paz del Catatumbo, vestidos de blanco, con rosarios en mano, con banderas tricolor, pancartas en las que se logra leer Fuerza Miguel Uribe por una Colombia unida. Lo que ustedes ven es una especie de Eucaristía que se realiza masivamente aquí en esta zona de frontera. Muchas personas se han congregado, pese a que solamente se hizo una convocatoria a través de redes sociales, fue muy efectiva, y eso es lo que vemos en este sitio, la solidaridad que tienen los cucuteños. En este momento nos encontramos con varias personas, entre ellas Karima Rodríguez, quien es una de las concejales de la ciudad de Cúcuta. Bienvenida a Caracol en Vivo y cuéntenos exactamente qué los motiva a salir y cómo se sienten ustedes con todo lo que ha sucedido en materia política, en materia social y por supuesto la violencia que vive en todo el país. Muy buenos días. Bueno, buenos días, muchas gracias. Nos motiva ser colombianos, nos motiva ser madres, nos motiva lo que está sucediendo en nuestro país, que esto nos estremece, lo que está viviendo nuestro país, la violencia, lo que pasa con el senador. Mucha tristeza, la verdad, Richard. Muchas gracias. Suponemos también hace parte lo que sucede en materia de seguridad, en materia de violencia en la ciudad de Cúcuta. Por eso salen este día de hoy los habitantes de la zona de frontera. Sí, aquí lo que vemos es la unión del país, la unión por la defensa de la paz de nuestro país, y hoy, por supuesto, en nuestro país la seguridad nos está atormentando. Es a nivel país, no solamente en nuestra ciudad, sino esto es a nivel país. Concejal, muchas gracias. Bueno, también vamos a hablar con el representante a la Cruz de Paz, Diógenes Quintero, quien está aquí en la ciudad de Cúcuta. Bienvenido a Caracol en Vivo y cuéntenos, llega usted hacia esta zona de frontera a acompañar toda esta actividad, un poco de lo que ha sucedido el día de hoy. Nárrenos cómo se ha desarrollado esta actividad. Sí, venimos a este encuentro a traer toda nuestra buena energía como cucuteños, como norte santanderianos, primero por la recuperación
del senador Miguel Uribe, por quien rogamos y acompañamos solidariamente a su familia, y también hoy una protesta en contra de los violentos, que los violentos nos sientan y nos vean más unidos, a los que queremos la paz, a los que queremos la unidad, a los que respetamos la diferencia, a los que queremos la paz de Colombia. Y que sientan que hay un pueblo que se moviliza en contra de ellos y que los buenos en Colombia somos más, los que queremos la paz en Colombia, en Cúcuta y en el norte de Santander somos más. Hoy no se realizó una movilización, hoy se realizó un plantón y están alrededor pues, de la Virgen María. ¿Qué más actividades tal vez se van a desarrollar acá o qué conoce de todo ese cronograma que ustedes han proyectado para esa zona limítrofe? Decidimos encontrarnos en un plantón, en un ejercicio de oración por la salud de Miguel y por la paz de Colombia, pero en otras ciudades del departamento como Caña, por ejemplo, se están desarrollando marchas, movilización. La gente también salió masivamente a rechazar la violencia, a rechazar la polarización política que hay hoy en Colombia y a apostarle a la paz y a querer la paz y a demostrar ese amor por la paz del país. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, es Diógenes Quintero, representante de la Curul de Paz. Pues más allá de todo eso, ha servido mucho el clima de la ciudad de Cúcuta, ha estado muy fresco, un dispositivo de seguridad también se ve, la presencia de los miembros de la Policía Metropolitana de Cúcuta, más personas se siguen vinculando, otras personas siguen llegando y pues más allá de eso, esto que es una muestra de fe, de que la ciudad de Cúcuta también quiere paz, el departamento de Norte de Santander también quiere paz, en medio de múltiples hechos que se han presentado en materia de alteración del orden público, pero aquí se ve reflejada la imagen de quienes están apoyando a Miguel Uribe, pero también quienes están apoyando la paz de todo el país. Richard, Norte de Santander también unido como el resto del país. Vemos ahí a todos los ciudadanos de su querida tierra haciendo el rosario, elevando la misma plegaria al cielo, no solo por la salud del precandidato, sino también por la paz de esta tierra que también este año ha estado bastante golpeada por la violencia, por cuenta de esos enfrentamientos entre grupos armados. Gracias, Richard, y en un rato regresamos con usted para ver el panorama de allí de la capital del Norte de Santander. Muy amable. Nosotros estaremos atentos aquí y los dejo con esta imagen tan positiva de quienes están apostando por la paz de Cúcuta, de Norte de Santander, pero sobre todo la paz del país. Gracias, Richard. Pedro, regreso con usted. Sabemos que ha habido retrasos en la implementación del acuerdo de paz. ¿Usted cree que este ha sido un hecho significativo que sin duda ha aportado al recrudecimiento de la violencia en nuestro país? Daliana, ese acuerdo de paz que firmó el presidente Juan Manuel Santos, siempre yo entendí en la campaña y en la política y en la plataforma política del presidente Gustavo Petro que iba a ser uno de los puntos esenciales de la gestión de su gobierno. Y eso no ha sido así. Es que si se hubiera aprovechado la implementación de ese acuerdo de paz, en muchos puntos de los que se desarrollan ahí, se hubiera avanzado mucho y se hubiera podido mitigar mucho la violencia y le hubiera podido ayudar al presidente a la famosa paz total. Porque con esa implementación él había podido quitarle discurso a los que ahora dicen que tampoco cumplió el acuerdo de paz del 2016. Y en eso, pues muchas cosas. La primera, a mí me parece que perdió mucho tiempo con un consejero de paz, un señor de apellido Rueda, que la verdad no mostró resultados. Nunca hubo una metodología de ese proceso. Nunca hubo un mensaje de ese proceso. Entonces, creería yo que si usted conjuga la debilidad del gobierno para implementar el acuerdo con las FARC, y además de eso una ambiciosa agenda para hacer una cosa que llamó la paz total sin método, pues usted concluye que todos los actores que en un momento se congregaron ahí, hoy volaron como átomos. Mire, hoy yo leía una entrevista en una revista muy importante que se llama Cambio, del señor Salvatore Mancuso, quien fue allá, semejante criminal como es el señor Mancuso, fue allá y le dijo al presidente que quería ser gestor de paz. Y hoy mire usted lo que ocurrió con el señor Mancuso, todo lo que dice en contra de ese proceso. Eso es por falta de método, de no estar haciendo la tarea. Si este gobierno se hubiera dedicado a hacer la tarea daliana, seguramente tendríamos hoy caminos, rutas de escape, donde uno podría perfectamente sustentar esa paz. Pero a mí me parece que en eso ha sido supremamente incompetente el gobierno, Daliana. Pedro, en línea con esto que usted menciona,
y que usted dice que ha hecho falta una mejor metodología para implementar estos acuerdos de paz. ¿Cree usted que se deben retomar cuanto antes los diálogos o cuál debe ser el camino en este sentido? Daliana, en política la mayoría de las personas leen muy bien los tiempos. Este gobierno está terminando su mandato. Yo no creo que en el tiempo que le queda el gobierno pueda negociar e implementar cosas de ese acuerdo que no se negoció en los 3 años anteriores. Entonces, si usted me pregunta, yo diría perfectamente que lo que tiene que hacer este gobierno, Daliana, es cerrar esa puerta y dejarle a los gobiernos que vienen, tanto en el Congreso de la República como en el Ejecutivo, la decisión de ver cómo hacen la implementación de esos acuerdos y si tienen alguna idea para negociar con un método con las otras fuerzas oscuras que están en este país y que ninguna de ellas ya corresponde, Daliana, a lo que conocíamos como la insurgencia con un propósito ideológico. Eso ya no está en estos señores. Esto ya es otra cosa, con cosas vinculadas más con la actividad criminal, Daliana. Es decir, en resumidas cuentas, tanto los actores que quieren la paz, que son insurgentes, criminales del multicrimen, también miran la política y dicen, ¿cómo me pongo a negociar con un gobierno que ya está de salida? Pues mejor me repliego y espero a ver qué me propone el gobierno que viene, Daliana. Pues como usted lo dice, Pedro, está difícil la situación, muy complejo por cuenta de todo lo que está pasando y es este recrudecimiento de la violencia a nivel nacional, regiones que históricamente han sido golpeadas por la violencia, pero que especialmente en este momento están siendo duramente afectadas por cuenta de todos estos atentados. Veíamos ese plan pistola, vemos todo lo que está pasando en contra de la fuerza pública y hoy como un candidato presidencial se está debatiendo allí, está luchando por su vida en la clínica Santa Fe luego de recibir unos disparos el pasado sábado 7 de junio. Pues Pedro, muchísimas gracias por su tiempo, por ayudarnos a entender un poco lo que está pasando en la actualidad, además usted que ha sido testigo de difíciles épocas en nuestro país. Mil gracias y que le termine de ir muy bien este domingo, Pedro. Daliana, muchas gracias, un saludo y gracias por el recorrido por el país con esas imágenes que nos brindaron. Saludos. Saludos también para usted, el analista político Pedro Viveros, gracias por su compañía. Y a las 10:02 de la tarde también nos conectamos con Gabriel Cifuentes, analista político de Noticias Caracol. Gabriel, buenos días. Su lectura sobre esta marcha del silencio que hoy convoca a miles de ciudadanos en 23 ciudades del país. Adelante. Daliana, muy buenos días para usted, para toda la audiencia de Caracol en vivo. Lo que nosotros estamos viendo es una manifestación de rechazo frente a la violencia, un mensaje de solidaridad frente a Miguel Uribe, que se ha convertido, si se quiere, en símbolo justamente de ese rechazo, de una violencia que pensábamos ya estaba, no era necesario desempolvar, la violencia política, la que ataca a los candidatos presidenciales y de estructuras que creen tener el poder para justamente desestabilizar el país. Lo que vemos hoy, ríos de personas con camisas blancas y banderas de Colombia, es simplemente el rechazo a esa violencia y la solidaridad con el senador Uribe. Gabriel, desempolvamos la violencia política. ¿Cuál cree usted que sea el camino para mitigar esto que está pasando en el país? Yo creo que hay dos cosas que son fundamentales, Daliana. La primera es que las autoridades judiciales actúen de manera rápida. No se pueden abrir espacios de confrontación política a partir de lo que ha sucedido, así como tampoco espacios de teorías conspirativas, de suposiciones o hipótesis que a lo único que llevan es a las acusaciones mutuas entre los diferentes actores políticos. Entonces es importante que la justicia actúe y actúe de manera rápida, determinante y que se defina claramente cuáles fueron los móviles y cuáles son los actores intelectuales que están detrás del crimen. Y lo segundo es, yo creo, un llamado a la unidad, un llamado a la responsabilidad de los líderes políticos y al desescalamiento del lenguaje, porque lo que sí hemos visto, Daliana, es que en la palabra también hay violencia. Hay que desarmar el fusil de la palabra, porque nosotros en un momento como este, donde estamos en una olla a presión, donde hay un polvorín social, no podemos controlar la violencia que se pueda generar a partir
de un discurso político mal llevado, cargado de adjetivos, de estigmatizaciones. Es hora de desarmar la palabra. El discurso político violento puede ser en gran parte el responsable de lo que está pasando hoy en distintas regiones del país, incluido el atentado contra Miguel Uribe, Gabriel. Yo no me atrevería a generar un vínculo de causalidad entre un lenguaje político incendiario y la violencia, pero lo que sí puedo decirle con total seguridad es que no ayuda. Es decir, detrás de este atentado, que lo tendrá que definir la justicia, hay estructuras organizadas y con capacidad de hacer daño y de planear un magnicidio o un intento de magnicidio como el que nosotros vimos la semana pasada. Pero seguramente, con los ánimos caldeados, esto puede ser una chispa cuyo resultado final es imposible de anticipar. El lenguaje también puede contribuir de manera negativa a atizar una chispa de violencia política que no queremos que surja. Entonces, si bien los insultos entre los políticos o las estigmatizaciones no necesariamente son la causa o hay una correlación causal entre el atentado y esos discursos de odio y estigmatizantes no contribuyen y por el contrario atizan un fuego que hay que apagar rápidamente. Gabriel, un saludo desde el centro de Bogotá. Estamos en estas manifestaciones, en el cubrimiento. Ha habido una frase constante en medio de estas manifestaciones: fuerza Miguel Uribe, pero también otra frase constante y es rechazo a la violencia en el país. Ha sido una semana pasada por actos terroristas y yo quisiera preguntarle, con base en eso, ¿cuál es ese mensaje que hoy envían los colombianos saliendo con camisetas blancas, rechazando la violencia y pidiendo por la salud de Miguel Uribe? Pablo, muy buenos días. Lo primero es que hay que rescatar que hasta el momento no ha habido incidentes, no ha habido desmanes, no ha habido hechos vandálicos y eso es importante, porque cualquier manifestación es legítima, cualquier causa merece ser objeto de la participación activa de la ciudadanía siempre que se dé en paz. Entonces yo creo que eso es lo primero que hay que rescatar. Lo segundo que hay que señalar es que evidentemente el atentado contra Miguel Uribe ha despertado indignación y solidaridad y lo que estamos viendo hoy es justamente que la gente, indistintamente de los sectores políticos, puede ser o no del Centro Democrático, puede ser o no una persona que haya votado o votaría por Miguel Uribe, pero que es sensible, que es consciente de la necesidad de rechazar cualquier expresión de violencia política, porque este país ya la vivió, este país ya ha derramado litros de sangre de candidatos presidenciales, de candidatos al Congreso, de líderes sociales. Tan solo en el 2025, Pablo y Daliana, se han cometido más de 31 masacres y yo creo que la ciudadanía está cansada y creo que la ciudadanía también siente que ha habido un retroceso en materia de seguridad y que esto tiene que parar. Y que la ciudadanía se quiere hacer oír, se quiere hacer sentir para exigir un alto al fuego, literalmente, en esta contienda política. Y eso yo creo que es un mensaje muy importante. Y por supuesto, un mensaje de solidaridad de todos los sectores políticos frente a la salud del senador Miguel Uribe, que todos esperamos que se recupere pronto. Sin duda, ese es el mensaje de toda Colombia. Todos los ciudadanos se han solidarizado por esta causa, porque además, como lo hemos venido mencionando, si bien hemos sido testigos de la violencia en nuestro país por muchos años, un hecho como este no se presentaba tal vez desde los 90, y es por eso la consternación del país y por eso el sentimiento y lo que percibimos de que estamos retrocediendo en este sentido. Pero Gabriel, antes de continuar con usted, nos vamos a Medellín. Allí se encuentra Tatiana Vázquez con todos los detalles del avance de estas manifestaciones pacíficas desde la capital antioqueña. Tatiana, buenos días. Diez de la mañana, 8 minutos. En este momento estamos del lado de la gente en la ciudad de Medellín. Las imágenes que ustedes pueden apreciar se generan desde el centro de la ciudad, exactamente en el punto de la avenida Oriental con la playa. Aquí ya son muchas las personas, difícil hacer un cálculo de cuántos colombianos, de cuántos antioqueños se dieron cita y respondieron a esta convocatoria de la Marcha por el Silencio. Ya escuchamos el himno nacional de la República de Colombia, ahora estamos escuchando el himno del departamento de Antioquia, muchas banderas del país ondeándose en este llamado por la paz, por la esperanza, por la reconciliación y por supuesto también por la recuperación
del precandidato Miguel Uribe Turbay, víctima de un atentado ocurrido hace 8 días en el occidente de la ciudad. Aquí la convocatoria estaba para las 10 de la mañana, desde mucho antes, desde aproximadamente las 9 de la mañana empezaron a llegar todas las personas que atendieron ese llamado, y el recorrido tendrá una distancia aproximada de 3 kilómetros, porque va desde este punto de la Oriental con la playa hasta el centro administrativo La Alpujarra. Esta es la respuesta de los antioqueños a ese llamado, a esa marcha por la solidaridad, por la paz, por la recuperación del precandidato Miguel Uribe Turbay. Tatiana, muchas gracias por toda la información. Este es el panorama que estamos viendo a esta hora allí en la capital antioqueña. Todos los ciudadanos cumpliendo la cita, ondeando allí su bandera de Colombia, haciendo un llamado y un basta ya a todo lo que está sucediendo en el país, y también todos unidos y con fe por la recuperación pronta del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Regresamos con Gabriel Cifuentes y le quiero hacer una consulta. ¿Usted cree que la participación política sin riesgos, cuál es el camino para garantizarla? Hoy vemos nuevamente que, como usted lo decía, se vuelve un símbolo del rechazo a todo lo que está sucediendo Miguel Uribe, pero ¿por qué llegar a estos extremos? ¿Por qué ante estas situaciones tan complejas para el país? ¿Cómo garantizar esa participación política sin riesgos, Gabriel? Pues una participación política sin riesgos absoluta en Colombia va a ser muy difícil, sobre todo porque el país se encuentra inmerso en múltiples retos de seguridad y particularmente, Daliana, en las regiones. Ahora, lo que ocurrió con Miguel Uribe se dio en el barrio Modelia de Bogotá, en el occidente de Bogotá, donde debería haber unas garantías de seguridad mínima, donde uno pensaría que los riesgos son bajos. Sin embargo, ocurrió en el corazón de la ciudad, lo cual es un campanazo de alerta que invita a pensar, Daliana, en la necesidad no solo de reforzar los esquemas de protección, articular una política de seguridad de la mano de la policía y de la fuerza pública para garantizar que aquí en Bogotá, pero en todas las regiones del país, en particular donde hacen presencia actores armados ilegales, se pueda desarrollar la contienda democrática sin mayores problemas. Y por último, Daliana, creo que en la medida en que la justicia opere de manera eficiente, que esta clase de hechos no quede en la impunidad, va a darle más garantías al proceso electoral. En ese orden de ideas, Daniela, seguridad para los candidatos, seguridad para el país y justicia para evitar la impunidad. 10 de la mañana, 11 minutos. Gabriel, ahora le preguntábamos a Pedro Viveros si quisiera también trasladarle esa pregunta. ¿Cuáles son los ingredientes que necesita en este momento el país en materia política, en materia de inversión, en materia precisamente de la contienda que va a haber en el territorio nacional para salir de esta situación de crisis que estamos viviendo? Yo creo, Pablo, que en una democracia las diferencias son normales, son incluso bienvenidas. De lo contrario estaríamos en una autocracia. Pero la forma como se debate, la forma como se tramitan las diferencias, la forma como se llegan a las soluciones que beneficien a los ciudadanos es un ingrediente muy importante. Lo segundo es que yo creo que hay que desescalar el lenguaje. El lenguaje político tiene que ser sobre ideas, no sobre emociones, no estigmatizando. Y en ese orden de ideas, me parece que el segundo ingrediente tiene que ser la sensatez y la responsabilidad política. Y por último, yo creo que tiene que haber coherencia. Lo que nosotros estamos viendo en los últimos meses, en los últimos años, es un divorcio inmenso entre el discurso, entre las promesas y las realidades. Aquí hace falta sensatez, responsabilidad y coherencia. Sensatez y responsabilidad política, sin duda unos cruciales mensajes que le hace falta a todo lo que está sucediendo en nuestro país. Gabriel, hace un rato yo también le consultaba a Pedro sobre el conflicto. ¿Ha pospuesto, o mejor, se ha recrudecido la violencia en nuestro país porque no han logrado llevarse a cabo estos acuerdos de paz? Yo creo, no. Vea, Daliana, la violencia no nace hace 2 años o 3 años con la elección de Gustavo Petro. El país ha estado en más de 7 décadas de conflicto armado con distintos actores. La violencia ha mutado, la violencia se ha transformado, pero lo que sí es cierto es que desde la firma de los acuerdos, la desatención de los compromisos y el abandono del Estado en los territorios antiguamente ocupados con las FARC sí fue
un motor para el aumento de la violencia y para la cooptación de esos territorios por parte de actores que no son ideológicos, que no son insurgentes, sino que están movidos por intereses económicos y criminales, es decir, la explotación de la minería, del narcotráfico. Entonces creo que ha habido una ausencia del Estado que ha contribuido al fortalecimiento de estos grupos. Ahora, la política de paz total ha sido un fracaso, esto hay que decirlo. La política de paz total ha sido absolutamente improvisada y el hecho de que se hayan suscrito ceses al fuego, que se le haya bajado la guardia a la presión militar, que en todo proceso de negociación es importante, seguramente contribuyó como un factor adicional a que efectivamente en ciertas regiones del país la violencia se recrudeciera. Si uno ve las cifras de la violencia, probablemente no estamos ni igual ni peor de lo que estábamos en el 98 o en el 2000, pero lo que sí es cierto es que hay una sensación de que estamos comenzando a caminar por una senda que va para atrás y no va para adelante. Y en gran medida se debe al desconocimiento de los acuerdos del 2016 y también a las improvisaciones y al fracaso absoluto de la política de paz total del presidente Gustavo Petro. Gabriel, mientras le hago esta pregunta, escucho al fondo que las personas gritan "Fuerza Miguel, Fuerza Miguel". ¿Cuál es el origen de esta manifestación? ¿Pasa este atentado el pasado sábado? ¿Ocurren también los atentados terroristas esta semana en Cali, en el suroccidente del país, en el Valle del Cauca, en el departamento del Cauca? ¿Cómo se origina esta manifestación? Yo creo que esto es una combinación de cosas, Pablo, en donde se van sumando diferentes factores. Seguramente esa gota que rebosó la copa fue el atentado contra Miguel Uribe, pero creo que una parte de la ciudadanía ya venía acumulando cansancios, ya venía acumulando tensiones y sin lugar a dudas, junto con el atentado a Miguel Uribe, la escalada de los atentados en Cauca, en Valle del Cauca, el malestar con la decisión del gobierno nacional en materia tributaria y fiscal. Mejor dicho, yo creo que aquí hay una combinación de factores que encontraron como excusa, si se quiere, el atentado contra Miguel Uribe para que una parte de la población que no está de acuerdo con este gobierno, con sus formas, pero también una población que está en contra de la violencia política de manera pacífica y genuina, salga hoy a manifestarse, se haga presente. Y yo creo una cosa, Pablo y Daliana, muy importante. Aquí se ha utilizado la palabra pueblo como si fuera uno solo, como si el único intérprete del pueblo fuera el presidente Petro. Pero aquí lo que se está mostrando hoy es que el pueblo es diverso, es plural, y que hay diferentes manifestaciones del pueblo y que no todo el pueblo está de acuerdo con el gobierno, con las formas, ni con el estado actual de las cosas. Y a ese pueblo también hay que escucharlo. Sin duda, y es que precisamente hoy en las 23 ciudades en donde, Gabriel, se adelantan estas manifestaciones pacíficas, están diversos actores políticos, pero estamos hablando de que la mayoría es la sociedad civil, esos ciudadanos que están cansados de esta violencia, que como también lo mencionábamos, está recrudeciendo lamentablemente, y en línea con esto le quiero consultar. Así las cosas, ¿cree usted que urge nuevamente que se siente el gobierno nacional en la mesa a dialogar con estos grupos al margen de la ley y se busque definitivamente por lo menos acuerdos o la paz más pronto que tarde? Pues la paz lo dice la Constitución, es un derecho y una obligación para el Estado. Entonces, es obvio que el gobierno no debe desistir de cualquier intento que pueda conducir a una paz negociada, eso es lo ideal. El problema no es que el gobierno se siente a negociar, sino cómo se siente a negociar, qué es lo que saca de las negociaciones, de qué manera se plantean los diálogos para que no sean tomados como una excusa por parte de los grupos armados para fortalecer sus posiciones en las regiones. Y otro elemento clave, Daliana, desafortunadamente a este gobierno le queda un año y una negociación o múltiples negociaciones no se pueden dar en un año. Yo creo que ya a estas alturas la política de paz total pasó, se expiró y lo que viene en adelante es ver de qué manera el gobierno cumple de manera responsable con los acuerdos del 2016 y en el debate político que se viene en el próximo año, en la campaña Congreso y a Presidencia, puede haber una oferta política que de manera genuina, de manera transparente, de manera comprometida, le garantiza a los colombianos no solo mejorar las políticas de seguridad, pero sino también tender hacia una paz negociada de manera seria y responsable.
Señor Gabriel Cifuentes, muchos, desde la Iglesia Católica hasta diferentes políticos, han hablado de algo que se llama el diálogo nacional, el consenso nacional. ¿Por qué es tan difícil ponernos de acuerdo? Pues en la historia del país ha habido diferentes momentos donde se han logrado consensos, independientemente de los efectos negativos o positivos. El Frente Nacional fue un ejemplo de eso. La Constitución del 91 es el ejemplo más reciente en donde el país, después de una oleada de violencia criminal y narcoterrorista, logró acordar una constitución que ha sido una hoja de ruta que recoge esa visión plural y diversa de Colombia y que fijó una senda para el desarrollo de nuestro país y la garantía de los derechos de todos los colombianos. Yo creo que aquí hace falta voluntad política genuina y menos calculadora política. Aquí no se puede estar pensando en los réditos de cara con las elecciones del 26, se tiene que estar pensando con grandeza, con sentimiento patrio y con responsabilidad frente al momento político e histórico que estamos viviendo. Llegar a acuerdos es posible, pero requiere sacrificios y requiere sobre todo de grandes liderazgos. En estos momentos es donde se le mide la vara a los líderes, donde se les mide el aceite, dicho coloquialmente, para saber si están a la altura del momento histórico que exige liderazgos responsables. Pues Gabriel Cifuentes, analista político de Noticias Caracol, muchas gracias. Voluntad política, responsabilidad y sentimiento patrio son tres factores clave que sin duda tendrán que demostrar esos hoy candidatos a la presidencia y quienes se definirán el próximo menos de un año sabremos quién estará a cargo de nuestro país en el futuro. Pues Gabriel, gracias por acompañarnos esta mañana en Noticias Caracol en vivo en esta transmisión muy especial a propósito de todo lo que se registra en nuestro país en la actualidad. Que le termine de ir bien. Daliana, Pablo y a toda la audiencia, un abrazo, feliz día.